Hoy vengo en calidad de escritora. También soy periodista, pero no voy a hacer manifestaciones y dar datos como periodista, sino que voy a dar mi apreciación como ciudadana y como escritora fundamentalmente para dar un punto de vista distinto a todo lo que se ha planteado a lo largo del día en la Fundación. Y luego estarán mis compañeros que vienen de distintos medios, del Diario de León, La Crónica y León, para daros datos más detallados, que es el trabajo periodístico ya más de rigor, dar los datos detallados de cómo está la situación en León, en concreto respecto al maltrato. Yo pienso que básicamente el problema del maltrato, como ya esta mañana habló Cristina del Valle, Yolanda Besteiro, son mujeres que han trabajado mucho en este tema tan sumamente delicado. Pienso que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es al final el que nos guía en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, antes de llegar al final del proceso, que es de lo que se ha tratado con la violencia de género, cuando ya el agresor maltrata físicamente y psicológicamente a una mujer, hay que hablar de los precedentes. ¿Y cuáles son esos precedentes? Porque eso creo yo que es la base de todo este problema, ¿no? ¿Dónde está la raíz de esto? ¿Dónde se sitúa? Bueno, la ironía aquí sobra, porque no se puede tratar con ironía, pero poner un poco una nota de sentido del humor al problema yo creo que sería conveniente. Ese es el proceso final, cuando el agresor maltrata físicamente a una mujer. Y yo me pregunto, ¿qué hay detrás de la violencia? Y la respuesta es obvia, indefensión. Desde mi punto de vista, y no soy psicólogo, si hay algún psicólogo en la sala me lo podría corroborar o no, pienso que detrás de toda agresión existe un complejo de inferioridad profundo y de inseguridad. Ese complejo de inferioridad puede ser profesional, puede ser físico, puede ser una persona frustrada por avatares de la vida. En este caso ahora mismo hablo del hombre agresor, porque también hay mujeres agresoras, pero no es lo que nos ocupa ahora. Pero básicamente es un complejo de inferioridad. Entonces, como el hombre por educación, porque es un problema de educación, socialmente no admite su problema, nosotras somos más dóciles en ese sentido. Cuando detectamos un problema acudimos, buscamos ayuda y nos movemos. Pero ellos socialmente son más reacios a ese tipo de actitudes, de conductas. Entonces lo van guardando. Eso va creando un sedimento que crea, desde mi punto de vista, desde mi particular punto de vista, un sedimento que es el que produce a largo plazo el maltrato físico. Ahora bien, yo después dicho esto, los antecedentes y la raíz, insisto, y para mí es fundamental, educación, educación, educación y educación. Y no hay más. Educación y respeto. Entonces, claro, tendría que haber pedagogos, psicólogos, economistas, porque el problema fundamental es la educación y la economía. A una mujer le dan un trabajo digno, según su cualificación, es independiente económicamente y tiene capacidad de elegir si quiere esa pareja, si no la quiere. Y en cuanto atisba o detecta una mínima agresión, escapa. Tiene recursos para escapar, cosa que si no tiene ese trabajo, esa independencia económica, es más débil. El acomplejado es lo que utiliza, la debilidad del otro. ¿Me explico? Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero la raíz psicológica es esa, es un complejo de inferioridad. Ya en la Biblia, y bueno, como escribo pero me parece que sería innecesario, pero hay dos líneas femeninas, ¿no? Adán y Eva y Lilith. ¿Lilith quién era? La mujer que se rebelaba, la mujer inteligente, la mujer que se rebeló, ¿no? Es un personaje que ha sido tratado de una forma distinta a lo largo de la literatura, pero cualquier persona mínimamente puesta en el tema, aquí tenemos una chica que también es escritora,
sabe de lo que estoy hablando. Pero, en definitiva, la raíz es educativa. Vivimos en un país profundamente machista. Se acepta que una mujer sea periodista, que sea abogado, que sea ingeniero, se acepta socialmente. Eso es lo que entienden ciertas generaciones del Paleolítico como igualdad. Es decir, que yo hago ingeniería como otro señor y ya soy igual al señor. Pero vamos a los datos. Vamos a estudiar una carrera, ¿quiénes sacan mejores notas? Nosotras. ¿Por qué? Porque nos lo han puesto más difícil. Vas al mercado de trabajo y le gustas a un señor. Y ese señor a ti no te gusta, no te renueva el contrato de trabajo. Y te vas a la calle, por ejemplo. Vamos a otros mundos, el mundo literario. ¿Quiénes forman jurados? Supongamos una mujer, a mí me pasó con el último libro que presenté, me lo presentó un catedrático, no voy a decir el nombre, que es un bruto y analfabeto. Me da igual que sea catedrático que no, porque desde luego a mis presentaciones no va a volver ese señor. Entonces me presentó el libro, me dijo una serie de halagos sobre mi persona, iba con un amigo mío que es el dibujante del libro, y se dedicó, él se había quedado solo con una idea del prólogo, en la que decía que cada uno iba a interpretarlo según su formación, educación y cultura. ¿Por qué le molestó tanto a ese señor eso? Que yo, de mí misma y de mi creación, dijese eso. Porque tienen unos esquemas ya hechos y cualquier persona que se salga un poco o incluso tenga más preparación, ojo, en ese aspecto no lo pueden soportar. Entonces, ¿quiénes forman los jurados? En muchas cosas. Y tengo íntimos amigos que son maravillosos, son gente culta y preparada. Pero es eso, gente culta y preparada. Vuelvo a la educación, las raíces. Una mujer hace una cosa, tiene consecuencias con un chico. Algo habrás hecho, seguro que hiciste algo, seguro que provocaste algo. Ibas de la listilla, la niña inteligente era la sabionda. O sea, calificativos para la inteligencia femenina tenemos 3.000, vamos, tenemos para exportar. Sin embargo, incluso hasta hace poco no se utilizaba la palabra inteligencia, porque es una palabra muy provocativa. Se utilizaba listo, que no tiene nada que ver con inteligente. Es lista, es tal. Pero si es una mujer, se le añadía es simpática o es atractiva o es algo más. En el caso de ellos no. Se dice, es inteligente, y ya damos todos por hecho que como es inteligente, aunque sea un tarugo, porque una persona puede ser inteligente pero no estar preparada para abordar ciertos asuntos y no tener humildad para reconocerlo, se da por hecho que ya está esa persona cualificada y capacitada para opinar sobre lo que sea. Entonces yo lo digo con humildad y desde el sentido común. Pienso, insisto en que el problema básico de esto es la educación, que no son los títulos académicos, sino el respeto, la educación y la economía. En un país con 5 millones de parados, se supone que si un gobierno, me da igual el gobierno, porque no os voy a hablar de política, destina X dinero a que las mujeres se integran socialmente, sobre todo las más débiles, que son las maltratadas o gente inmigrante que a lo mejor está cualificada, pero no tiene medios y recursos sociales, destina ese dinero para eso, que pagamos todos los contribuyentes, lo que se espera, porque yo no voy a dar la solución, obviamente. Lo que se espera son resultados, y si no son inmediatos, a medio o largo plazo. Y yo lo que veo son muchas cifras, muchos datos, mucho tal, mucho cual, mucho figurín, pero soluciones prácticas, reales, no veo tantas. Y pienso, y acabo ya y doy paso a mis compañeros, que el trabajo es individual. Mucho del trabajo de esto es individual. ¿Y eso qué quiere decir? Pues supone un sacrificio muy grande, si os digo sinceramente, supone un sacrificio muy grande. Yo el primer libro que publiqué, por poneros un ejemplo, en el primer libro que publiqué, que gané un premio nacional en Madrid, vine a León porque soy de León y me pregunta un periodista, lo siento que yo también soy periodista, me pregunta que qué opinaba de los hombres y le dije lo mismo que de las mujeres. O sea, él aceptaba que fuese periodista, pero lo que le molestaba es que escribiese.
Y estoy hablando de una persona de 40 años. O sea, ¿qué no habrán pasado la gente que me antecede? ¿Me explico? Entonces, es la educación, fundamentalmente un trabajo personal, siempre ser humildes. Yo lo que pasa es que soy clara y directa, abordar las cosas con humildad. Pero desde luego lo que sí tengo claro es que al frente de eso tienen que estar personas cualificadas. Y que si aquí no hay más hombres en esta sala ahora, os voy a decir por qué es. Os digo por qué. ¿Por qué creéis que es? Una parte porque está muy a gusto en la burra y porque cuando rechaza o se sienten rechazados por una mujer a la que en el fondo admiran, saben que socialmente van a encontrar un remanente de sumisas dispuestas a seguir con el modelo. Con lo cual no echemos toda la culpa a los hombres porque que yo sepa las que educan son las madres. Y eso por un lado. Y por otro lado, porque las mujeres que representan, por eso se ha deteriorado mucho la imagen del movimiento femenino y algunas eran brillantes en su momento, son mujeres sin cualificación, sin preparación, sin experiencia profesional ni académica y que no tienen nada que enseñar a mucha gente que es autónomo, que está asalariado, que trabaja en una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué modelo puede percibir una niña de 14 años que ve a una persona que no sabe expresarse en castellano, en televisión, ocupando un puesto de poder? Esa es mi pregunta del millón. Y bueno, ya con esto, yo insisto en la educación, en que hay que luchar, y la economía. Dar trabajo, que en un país que con 5 millones de parados no nos podemos andar con bromas. 5 millones de parados, de los que la mayoría son mujeres cualificadas. Ojo, a mí yo ya no me trago el rollo de, no, es que no tiene preparación, no, hay un porcentaje que no tiene preparación, pero es que hay gente que tiene 2 carreras y 2 máster y no encuentra trabajo en España y se tiene que ir a Alemania o preparar unas oposiciones durísimas, que me gustaría ver a muchos señores haciéndolo, o moverse de mil maneras. Entonces, el dinero que tiene el ministerio, por el que trabajan 4 y viven de la gorra, muchas en femenino, yo ya avisé que yo no iba, vamos a ser claros. O sea, el ministerio da un presupuesto y se supone que al frente de ese ministerio tiene que haber mujeres cualificadas. Porque esto no se trata de ir en contra de los señores, se trata de tener igualdad y posibilidades de que esas mujeres se reinserten. Vale, ¿ese dinero dónde va? Porque si va para que yo me pase de vacaciones 15 días en Malibú, entonces yo creo que eso lo tendrían que analizar, que tenía que haber una ley muy rigurosa y muy estricta para poner al frente de esos ministerios y de esas delegaciones gente muy capacitada y destinar el dinero a lo que corresponde. Y no a bagatelas, como hemos visto y como seguiremos viendo, lógicamente. Y luego, nada, insistir en la educación, porque yo datos no tengo a mano. Mi hermana es abogada, ha tratado con temas de inmigrantes. Es un tema delicadísimo y yo, por humildad, desde luego no lo voy a abordar, porque además cada uno tiene su biografía. Nada más, doy paso a mis compañeros y ya se abre la mesa de debate. Gracias. Va a hablar en primer lugar Marco del Diario de León. Hola, sí, vale, buenas tardes. Bueno, yo por concretar un poco el asunto, se nos había pedido, si no me equivoco a todos los compañeros, pues bueno, que habláramos o concretáramos el tema sobre mujeres inmigrantes y violencia de género y el tratamiento de los medios de comunicación, ¿no? Pues yo por concretar y por seguir esta línea, yo solo puedo decir que el asunto de la violencia de género y el de la inmigración son asuntos que en los medios de comunicación siguen siendo tratados como muy aparte, es decir, como si se tratara de una gran tragedia, como si fuera una catástrofe humana, como si fuera un conflicto armado, una hambruna, es decir, cada vez que se habla de violencia de género, de inmigración, eso implica hablar de trata de personas, etcétera. Pues hombre, siempre son temas muy, 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 muy delicados, ¿no? Sabemos todos que no es un tema, que la violencia de género no es un tema de taberna, que no es un tema que se comente en el ámbito privado de los amigos, y mucho menos en el de los hombres,
no es un tema que se... Entonces, pues la mayor parte de la gente lo que conoce de este tema lo conoce por los medios de comunicación, por lo que publicamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido sí que yo creo que ahí debemos de ser muy responsables pues a la hora de tratar tanto las noticias que están relacionadas con las mujeres como con las que están relacionadas con la violencia de género, que no siempre tienen por qué ir de la mano, aunque muchas veces, casi siempre, cuando se habla de la mujer, se habla desde esta perspectiva negativa, ¿no? Lamentablemente. Pues por mi trayectoria, por mi experiencia, he tocado diferentes veces temas relacionados con este aspecto, con la violencia de género y las mujeres inmigrantes. Pues mira, han sido temas relacionados con reportajes de la prostitución, han sido reportajes sobre el maltrato en el ámbito doméstico, pero sobre todo en el tema de la prostitución, ¿no? La violencia en la trata de personas, en el tráfico humano, ¿no? Que eso es terrible. Personalmente también conozco mucha gente, muchas mujeres, no muchas, pero conozco mujeres que se encuentran en una situación lamentable pues por ser una víctima de malos tratos, no solamente físicos, que es lo que siempre trasladamos los medios de comunicación, el asesinato, la brutalidad y tal, pero hay otro tipo de maltrato, de violencia de género, mucho más escondida, que no se cuenta y que es tan importante o más, sobre todo, que da explicación a lo que ella preguntaba de dónde está la causa. Pues bueno, la causa viene un poco por todo esto, ¿no? Porque seguimos pensando que esto es un problema doméstico, familiar, y no lo es. No lo es un problema social y es un problema que proyecta la desigualdad de poder que hay entre el hombre y la mujer dentro de la sociedad, con lo cual los medios de comunicación no podemos estar ajenos a eso, ni muchísimo menos. Yo, bueno, solamente he hecho un pequeño ejercicio y en el archivo de mi periódico la primera referencia que yo he encontrado, tiene noticias desde el año 1900, creo, 1900 y poco, la primera referencia que yo encuentro a la violencia machista es en el año 76 y habla de violencia carnal. Yo recuerdo que cuando empecé en esta profesión, hace 15, 20 años, hablábamos de crímenes pasionales, hablábamos de crímenes por celos. En fin, todo eso ha cambiado ya muchísimo. Antes se desviaba la información hacia otras perspectivas que hoy ya no tienen nada que ver. Yo creo que los medios hoy somos muchísimo más serios en esto y que de hecho hacemos un ejercicio de responsabilidad muy grande diariamente para intentar pues, hacer de una manera lo más limpia posible una información de este tipo que, insisto, cuando llega una información de este tipo a un periódico, en mi caso, todo da vueltas porque no es un caso habitual, no es una información convencional, no se puede tratar convencional, es una noticia especial desde muchas perspectivas, pues porque casi siempre hay una persona que acaba muerta, ¿no? Que es lo que siempre trasladamos los medios, ¿no? Que casi siempre pues, trasladamos los asesinatos y demás. En fin, yo quiero dar paso a mis compañeros y decir que, bueno, también ver la parte negativa, pero también ver la parte positiva del cambio que estamos dando los medios de comunicación en tratar estos temas de la manera más correcta posible, y también para eso, pues lógicamente pedimos la colaboración de todos los expertos y asociaciones que como Isadora Duncan hoy organizan este acto y que, en fin, que siempre yo creo que hay un vínculo no muy directo entre ellos y los medios de León. Concretamente, cuando hay un caso de este tipo, siempre nos orientan desde el punto de vista jurídico, personal, desde el punto de vista de los testimonios, ¿no? Que también es muy importante. Luego, si quieren, hablaremos de eso. Y luego otra cosa que, si queréis, hablamos también después, es de los anuncios de publicidad de la prostitución dentro de los medios de comunicación, que a mí me parece una hipocresía absoluta, pero si queréis después debatimos sobre esto. Yo, bueno, he dado 2 o 3 pinceladas en lo que yo creo que se caracteriza la relación entre el periodismo, la violencia de género y las mujeres inmigrantes. Yo no sé quién podría hablar después. Daniel o... Vale. Como queráis. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Isadora Duncan por la invitación. Y yo creo que vamos a decir cosas muy parecidas los 3 que vamos a intervenir, pero bueno, yo sí que quiero aportar algunos matices. Lo primero, yo creo que los medios de comunicación tenemos que entonar todos el mea culpa, porque lo que dice Marco es cierto. Nos preocupamos de estos temas solo cuando hay un suceso, o casi exclusivamente cuando hay un suceso o hay un tipo de maltrato que es denunciado y que salta a la luz como un suceso exclusivamente. Y nos acordamos en ese momento, o solamente el 25 de noviembre, que es el día de la violencia de género, hacemos el famoso balance de cuántas mujeres han denunciado, cuántas mujeres han fallecido, ese tipo de cuestiones. Y yo creo que eso, entre nada, que quizá fuera lo que había antes, y eso, pues bueno,
puede que sea una mejora, pero yo creo que nos quedamos todavía infinitamente cortos para abordar todas las aristas y todas las cuestiones que se traducen de este gran problema. Como también he dicho, Marcos, es un problema que hasta hace no mucho, bueno, hoy día todavía es así, pero ahora yo creo que en eso sí que estamos mejorando. Estaba considerado... Perdón. Decía que hasta hace no mucho estaba considerado un problema privado, del ámbito incluso, pues eso, particular de la familia o de una relación entre una pareja. Yo creo que eso ha empezado a cambiar y está empezando a verse como una cuestión colectiva, una cuestión que compete a toda la sociedad. En eso creo que sí hemos avanzado, pese a la poca percepción que podemos hacer de los medios, como digo, en eso se ha avanzado. Pero yo creo que ahora mismo estamos corriendo un riesgo de que en eso retrocedamos, y me explico. En el caso de la vinculación de violencia de género e inmigración, sí que hay una especie de idea o de mito de que la mayoría del problema de violencia de género, del maltrato, ahora procede del ámbito inmigrante. Eso no es cierto ni siquiera estadísticamente, porque estadísticamente el 30% de los, pues tanto de las muertes como de las denuncias, como de las agresiones, son en el ámbito inmigrante, es decir, el 70% sigue siendo un maltrato de nacionales, de personas de españolas, pero se quiere, parece, o percibimos en la sociedad esa sensación de que no ya solo es del ámbito privado, sino del ámbito de los inmigrantes. Entonces, yo creo que eso es muy peligroso, porque el avance que hayamos podido desarrollar en considerar como un problema colectivo puede volver atrás y no solamente dejar de considerarlo como un problema colectivo, sino como un problema de un grupo étnico determinado, de un grupo de una nación indeterminada, o sea, en definitiva, de alguien que no es español, que es extranjero. Eso es un error, porque si ya de por sí es negativo considerarlo algo privado, considerarlo dentro de un ámbito de otra nación o otra nacionalidad, nos llevaría pues a no abordar el problema y a no considerarlo en su justa dimensión. Yo lo que sí desearía también por parte vuestra es que nos hagáis llegar a los medios de comunicación qué es lo que nos falta, que entiendo que es mucho, para poder no ya dar una información precisa, pues ya desde el momento en el que no sabemos muy bien cómo llamar a este tipo de delincuencia, violencia de género, violencia doméstica, violencia en el ámbito familiar, es decir, incluso en la terminología estamos un poco perdidos. Sí. Lo cual yo agradecería mucho pues que aprovecháramos esta ocasión pues para hacernos algunos apuntes y algunas disquisiciones al respecto. Y nada más, lo que sí me gustaría, como digo, es que hubiera un debate entre ustedes y entre vosotras y vosotros y nosotros, y que llevemos de aquí pues algo para que mañana podamos trasladar a los medios de comunicación, que sí que es cierto, es el espejo en el que nos miramos todos, pues una percepción más acabada y más exacta de cuál es la situación y cuál es el problema. Gracias. Muy bien. Ahora damos paso de Milena. Hola. Perdón, Milena de IEL León. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en realidad coincido bastante con lo que antes han expuesto mis tres compañeros. Y yo creo que a esta altura redundar no tendría mucho sentido, pero sí quizá sería interesante empezar a hacerse preguntas. ¿Qué es a lo que yo había venido aquí? Bueno, yo soy periodista, mi trabajo es preguntar, más que hablar. Hoy me toca estar del otro lado, pero yo es que tengo muchas preguntas y voy a retomar lo que decía recién Daniel, porque es un debate que lo hemos tenido alguna vez en más de una de las redacciones por las que he pasado, tanto en Argentina, que es mi país de origen, como aquí, que es, si yo escribo una noticia de un caso de violencia de género o de otro tipo, pero en este caso estamos aquí en este foro, ¿aporta algo decir que la víctima o el agresor eran inmigrantes? Me gustaría escuchar alguna respuesta, por ejemplo. ¿Aporta algo? Lo digo totalmente despojada de prejuicio, ¿eh? Porque puede que sí y puede que no. Y quizás las dos respuestas sean válidas.
Yo a veces, sinceramente, creo que no, que en realidad lo que aporta es contribuir al prejuicio que decía Daniel, de empezar a considerar que este es un problema de la gente que viene de otro lado, de los de para allá, como les gusta decir aquí. Y entonces, ¿cambian algo si yo digo, sí, porque la mujer de origen no, o el agresor de origen ecuatoriano? ¿Cambia algo la información? ¿Cambia un ápice el hecho del que estamos hablando? Yo creo que no. Pero es un dato de la realidad. Porque si lo eran, ¿por qué no lo vas a decir? Si eran ecuatorianos, por poner este ejemplo que pongo ahora, como podría ser cualquier otro. Entonces, esa es una pregunta con la que me gustaría a lo mejor irme con alguna respuesta, porque con esto encadeno a la segunda cosa que yo quería plantear hoy, que es que los periodistas tenemos, como en prácticamente todas las áreas, un déficit de formación importante. Y entonces nosotros escribimos todo el tiempo de asuntos jurídicos. Y entonces a través de, en la universidad o en las asociaciones profesionales, tenemos cursos de terminología jurídica. Y a todo el mundo le parece lo más razonable. Y escribimos de temas de economía. Y tenemos cursos para conocer los términos. Y entonces ahora seguramente en alguna asociación de periodistas de España alguien está dando un curso sobre lo que significa la prima de riesgo. Seguro, no tengo ninguna duda. Pero nunca tenemos un curso, por ejemplo, donde se nos explique cómo debemos abordar esta problemática. Lo que decía Daniel recién, que es otra pregunta que siempre tenemos. ¿Qué tenemos que poner? ¿Violencia de género? ¿Violencia machista? ¿Violencia familiar? ¿Maltrato? Yo conté recién, hay 30 personas aquí en este auditorio. ¿Cuántas respuestas me llevaría? Por ejemplo, para ti, ¿qué hay que poner? ¿Violencia de género? De género. ¿Y por qué no violencia machista? Bueno, es que siempre hay un dominio del hombre hacia la mujer. Y estamos hablando de la parte del patriarcado y estamos hablando de ello. O sea, para mí sería violencia de género, partiendo de ahí. Pero si dijéramos machista, ¿no sería más claro? Porque estamos haciendo referencia justamente a ese dominio del patriarcado. Lo que pasa es que también tenemos que ver cómo nos relacionamos también. Es que la parte del periodismo, la parte de la comunicación, yo creo que los que no se aclaran más bien son ustedes y tergiversan muchas veces la información que nos suministran a todas nosotros. Entonces, por eso mismo que estoy planteando esta pregunta. Confunden a la gente estereotipados acerca de que si la mujer, para el periodista generalmente, o para los medios, todas las mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes, son las que son menos cualificadas, vienen de sus países muertas de hambre, vienen sin estudio. No es así, ¿no? Hay una cantidad de situaciones también. Hay mujeres que están muy preparadas, hay mujeres que vienen y también son víctimas de violencia de género. Pero nos tienen estereotipados ahí en esa condición. Por eso yo estoy haciendo estas preguntas. Y por eso yo animo a instituciones como Isadora Duncan a que nos enseñen, nos obliguen, nos corrijan cuando metemos la pata, porque seguro que lo hacemos muchas veces. Y que otra cosa dos cosas más, digamos, que las he visto en algunos cursos en los que he tenido oportunidad de participar y que sin embargo reconozco que no siempre aplico, a pesar de supuestamente tenerlo claro, es siempre encabezar con que el agresor está detenido, que se trata de un delito y que está penado, que son, digamos, cuando ya hay una denuncia, cuando es un caso que trasciende, que llega a los medios de comunicación, no cuando todavía está, digamos, o se trata de un caso oculto, que los hay muchísimos dentro del ámbito privado, cuando trasciende, la mayoría de las veces el agresor está detenido o termina detenido y nosotros nunca lo decimos. Y entonces se pierde la percepción, o no lo decimos en el titular o en la entradilla, queda por ahí en el último párrafo. Y esa es una responsabilidad que nosotros deberíamos asumir, de encabezar siempre con que esto se trata de un delito. Y que no queda impune, porque no queda impune una vez que, insisto, en esta fase en la que ha tomado exposición pública. Y nosotros no lo hacemos. Y la otra cosa, y que siempre digo que Isadora Duncan o las otras instituciones nos debería dar unos buenos tirones de oreja, es cuando no ponemos un teléfono de contacto con las asociaciones que ayudan, que las hay muchas, y nosotros nunca lo ponemos. Y en esto yo quería contar una experiencia personal que tuve una vez.
en la ciudad donde yo vivía en Argentina había una institución dentro del programa de violencia de género de la provincia donde yo vivía, donde se hacía terapia para los agresores. Entonces fue bastante difícil, trabajé un montón, me llevó varias semanas y entonces logré hacer un reportaje en el que planteaba el perfil del agresor, un poco tratando de evitar los estereotipos y no sé qué. Bueno, fue un trabajo, me llevó un montón de tiempo, un montón de entrevistas, entrevisté a los mismos hombres que participaban de la terapia, hice un montón de cosas, ¿no? Bueno, de estos reportajes de domingo que a los periodistas nos inflan un poco el ego, así, el domingo en la doble página. Yo súper contenta, lo publiqué. Y al otro día llama por teléfono una persona al periódico y dice: quiero hablar con la periodista que escribió el artículo de los maltratadores. Me pongo al teléfono. Dice: ¿sabe qué? Dice: yo he leído su artículo. Primero yo pensé que me iba a decir algo malo, digamos, que me iba a criticar o que me iba a estar en desacuerdo. Me dice: he leído su artículo y me doy cuenta que yo tengo este problema. ¿Y sabe qué? Quería pedirle si usted me puede dar el teléfono de esa institución que usted dice que trata a los hombres. Yo me quería morir, porque el dato más importante de todo el reportaje no lo puse. Y estoy segura que eso lo hice más de una vez después. Esta porque me quedó, porque el señor llamó. Y entonces dije, bueno, por lo menos hay uno que llamó. Pero a lo mejor cuántos me perdí que por no haber puesto el teléfono. Entonces, que a lo mejor podría haber habido más gente que se sintiera impulsada y no tomarse el trabajo de buscar el teléfono del periódico, llamar, preguntar por mí y todo este trabajo que se tomó este señor. Entonces, para terminar un poco esta exposición es, por eso digo, Isadora Duncan o quien sea, nos tiene que tirar las orejas. Es, oye, pon el teléfono. En las notas de prensa que nos envían, el primer dato arriba, grande, el teléfono, el mail, lo que sea, donde la gente puede contactar. Porque a veces ese pequeño detalle puede significar la diferencia entre pedir ayuda y no pedirla. Nada más, lo que quieran preguntar, estamos aquí a disposición. Yo quería contestar a Dani y a ti respecto a las dos. Los dos habéis coincidido en que es muy importante que alguien nos diga cómo tenemos que decir, si violencia de géneros y demás. No se puede trasladar a la sociedad un problema que es meramente profesional y que solamente tenemos los periodistas porque no tenemos un código deontológico, un código de normas éticas que podamos aplicar como lo tienen, por ejemplo, pues los médicos o otras profesiones, ¿no? Yo creo que parte de ahí, y de ahí deberíamos de ser los propios profesionales los que deberíamos de plantear hasta dónde, los límites, es decir, ciertas cosas que no hemos hecho todavía y que yo creo que deberíamos de hacer. Por eso yo creo que, en principio, doy respuesta a esto. Y luego quería decir también, no, era esto, básicamente era esto. Pero seguramente que haya alguien que efectivamente no tenga la misma opinión. Disculpa un momento, Marco. En relación a lo que estaba diciendo Marco, de los periodistas, es importante que digamos, yo no vengo como periodista, pero soy periodista, que el periodista no tiene libertad de expresión. Tiene libertad de expresión una persona que escribe en clave de ficción, por ejemplo. Es decir, para poner un ejemplo pedagógico sencillo, que llames a la mala, no sé, dentro de unos esquemas sencillos, ¿no? Pero no existe una libertad de expresión porque tú trabajas para un grupo de presión con unos accionistas, con una ideología, y en el momento en que una persona intenta investigar, a no ser que tenga detrás un respaldo muy fuerte o un prestigio muy sólido, lo normal es que no te permitan publicar ciertas informaciones, porque no hay nada más subversivo socialmente que hablar de la violencia, hablar de la pobreza y hablar de la verdad real, porque se enmascara. Entonces no interesa, no tiene beneficios económicos. Al no tener beneficios económicos, pues pasa lo que pasa, que por muy buenas intenciones que tengas, como decía Marco, o muy buen profesional que seas, siempre vas a tener unas cortapisas, o no siempre, también depende de la suerte y el medio,
Pero sí suele suceder con ciertos temas que no se puede ni siquiera plantear. Porque ya en la reunión del lunes, ¿verdad? ¿No es así? En la reunión del lunes por la mañana, el director lo que hace, como en todos los trabajos, es, a ver, orden del día, para entendernos, todos los periodistas de todas las secciones van, ideas, ¿qué hay para esta semana? Entonces, la gente va con qué hay que proponer, con las ideas que va a proponer, y rápidamente, si ve que no eso, dicen, no, mira, plantéalo, o mira tal, me parece a mí. Entonces, mucha gente lo que termina es descafeinando la realidad. Y otra cosa que pienso que se ha dado en los medios de comunicación es que este tema se ha tratado como un chiste. Hemos visto en televisión a gente haciendo chistes del maltrato, mi marido me pega y todas esas tonterías que hemos visto, y la gente se moría de risa. Entonces, ¿por qué no hacemos un estudio profundo de en qué sociedad vivimos? ¿En qué sociedad vivimos si es una sociedad esquizofrénica? Porque, claro, el periodista está para dar información, pero ¿qué información queremos recibir? ¿Qué es lo que queremos leer? Eso está estudiado en periodismo. El lector espera leer lo que él ya piensa previamente. O sea, el factor sorpresa no a todo el mundo le gusta. ¿Me explico? Entonces, las buenas intenciones, lo que dicen Marco, Daniel, todos y Milena, tiene toda la razón. Por cierto, te felicito por lo que has dicho del reportaje, porque si solo uno llamó al periódico, para mí es un éxito rotundo ese reportaje, pero hay que ser conscientes de la realidad y de en qué país vivimos, cosa que no solo sucede en este país. Yo hasta hace poco pensaba que la violencia de género era típica de los países mediterráneos y morunos. Y por favor que nadie me interprete lo de moruno, es una forma de hablar que no para nada, porque es más, tengo amigos y más desprejuiciada que yo dudo que haya, pero bueno, pero mediterráneos, con unas costumbres arraigadas y bueno, una educación muy horrorosa. Y resulta que en Suecia el nivel de maltrato a la mujer en Suecia es altísimo. Y entrevistaron, han hecho encuestas y estudios, porque el nivel de vida es mucho más alto que el nuestro en los países nórdicos, vamos, sin lugar a dudas, y educativo, por lo menos hasta hace 2 días. Y la raíz estaba en lo que dije yo al principio y en otra cosa. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo, que vamos andando por la calle y yo llevo un burro. Encima del burro va un señor y yo voy tirando del burro. Hay que ser muy generoso para bajarse del burro y dejar subir al otro, ¿no? Hay que ser muy generoso, que no todo el mundo está dispuesto a hacer concesiones. De hecho, mujeres valiosísimas han sido reconocidas muy al final de su vida. Y María Zambrano, que ha sido muy utilizada por muchos señores que conozco que no le llegaban a la suela de los zapatos, acabó ya viejina, porque vino a España ya mayor, diciendo que no tenía interlocutores válidos. Y estoy hablando de una mente privilegiada. Entonces he puesto el ejemplo ese, va un señor, una persona va tirando del burro, y por otro lado, muchas mujeres van encantadas tirando del porque en toda relación en todo este tipo de relaciones, para llegar a esto, hay que ir a la raíz, y la raíz es que hay señoras, muchas encantadas, señoras que desprecian profundamente a las mujeres que destacan, señoras que no reconocen nunca que una mujer valga o sus méritos. Entonces, es que tenemos que hacer autocrítica. Con esos referentes, ¿qué vamos a esperar? Pues hombres niños a los que si no se les da la razón en todo terminan siendo unos animales. Es algo muy sencillo en el fondo, pero es así. Y luego la educación. Sería interesante, de todas las personas que estáis aquí ahora, sería interesante, aparte de la biografía personal, estoy convencida cuántas mujeres han padecido en algún momento de su vida discriminación o maltrato por 1000 causas. Una, la dije antes, que le gustes a un señor que no te gusta y no te renueve el contrato. Otra, que hay mil, que en una misma selección de personal haya 4 señores y una señora. Ella, currículum brillante, bien demostrado, publicaciones y premios. El otro, nada, y cojan al señor.
O sea, ejemplos miles. Y estoy segura de que en esta sala todas en algún momento lo habéis vivido. Pero también hay que preguntarse por qué aquel señor ha llegado allí y no está otra persona cualificada. ¿Me explico? O sea, esto... Volvemos a lo de siempre. La raíz es la educación. Y uno de los datos que dieron esta mañana y me pasmó, creo que fue Besteiro, me pasmó, dijo, niñas de 18 años que asumen normalmente que están en su función es gustar y agradar a los chicos. ¿A esas quién las educa? A las chavalas de 18 años. Pregunta. Yo no, porque no tengo hijos. A los que tengan hijos, ¿quién las educa? Los padres, ¿no? Es que claro, es que es tan complejo todo, tan complejo. ¿Quién educa a esas niñas para que sean así? Claro, pero por eso... Ahí. No, ojo. Yo no estoy diciendo eso. Las madres, yo adoro a mi madre, las madres son, vamos a ver, no tiene nada que ver y no seamos simplistas. Simplemente digo... Estoy repitiendo unas palabras que usted dijo. Sí, pero lo que quería decir es que los que educan, son en las casas ya se ve un modelo. Y si a la niña, por la razón que sea, yo no lo he visto en mi entorno, porque he sido una privilegiada afortunadamente, pero lo he visto en otros entornos, y lo he visto, y lo he visto en medios de trabajo, y lo he padecido a otro nivel. Pero si a una niña o a un niño ya en su casa su padre le dice no llores, que llorar no es de niños, por poner un ejemplo, cuando al niño a lo mejor se ha hecho una herida y es lo más normal del mundo que llore un niño, es un niño, ¿qué más da un niño que una niña? O a la niña que tiene que estar siempre condescendiente y tal, pues... Pero no me refería a las madres, sino a eso, ¿me entiendes ahora? No se lo entendí desde el principio, lo que pasa es que en un momento de su intervención sí ha dicho que las madres son las educadoras y eso, conlleva a que entendamos o que interpretemos que son parte del problema, y aunque sí lo son en el conjunto de la sociedad, pero con independencia que sean las madres, los padres, el primo, los compañeros del instituto. Yo, ya que me han dado el micro y sé que le he quitado el turno a otra persona, así que le pido disculpas que había pedido antes, quería dirigirme a la mesa en general como profesionales públicos que son de cara a la prensa que nos llega cada día a nuestros ojos y oídos. Yo sé que este señor Marco, ¿eres? Sí. Vale, yo creo que tu reflexión final de es una responsabilidad nuestra, eso es básico. O sea, yo soy trabajadora social, no siempre he trabajado en el ámbito de la violencia de género y cada vez que he tenido que trabajar en un sector distinto, yo me he preocupado de formarme, de enterarme, de aprenderme los conceptos incluso jurídicos que no tienen que ver con mi carrera y de ser una persona formada para realizar bien mi trabajo. Yo creo que esa es responsabilidad de ustedes como de todos los profesionales en los ámbitos en los que nosotros nos desarrollemos. Es culpa vuestra el que no pongan la información correcta, es responsabilidad vuestra que no se impliquen y pongan los recursos que existen para las mujeres, y también es responsabilidad vuestra que le den el tratamiento de crímenes pasionales en las páginas rojas a temas tan importantes y problemáticos como es la violencia de género. ¿Cómo se llama un caso determinado? Si es violencia machista, violencia de género, tienen que saberlo ustedes. Tienen que aprenderlo ustedes. Y ustedes tienen que ponerlo en el medio de comunicación donde trabajen de la forma correcta para que las personas que adquirimos ese medio aprendamos, nos informemos, pero en base a una realidad. No hay más responsables que ustedes de que hagan bien su trabajo. Eso por una parte. Entonces, independientemente de que yo también pertenezco a una organización y estaríamos encantados de colaborar, apoyarle, asesorarle, la verdad es que en la dura realidad no sucede así. Nosotros solo nos contactan, por ejemplo, en mi organización el 25 de noviembre, solamente. Y también para cosas como entrevistar a una víctima que relate de forma desgarradora y paso a paso toda su vivencia de violencia. Jamás nos llaman para preguntarnos cómo nuestros recursos, qué ofrecemos, cómo pueden acceder las usuarias. Entonces,
todo eso es vuestro. Yo no quiero que parezca un ataque, pero sí estoy dando vuelta a todas las inquietudes y demandas que han dicho y no tienen más responsable ni solución que en vuestras manos. Y a la señora, que no sé cómo se llama, disculpe. María Ángeles. María Ángeles, perdona. Ha dicho una serie de cosas que yo como persona, pero también como profesional no estoy de acuerdo, y creo que cuando uno viene a unos espacios como estos, uno debe saber cuidar las frases que usa, los mensajes que lanza, porque aquí hay personas que trabajamos en el ámbito de la violencia de género, pero también creo que hay gente que no tiene todos los conocimientos, las nociones, que vino a aprender como yo, de los ponentes que íbamos a tener, y es peligroso utilizar terminologías o adjudicarles a personas unos roles, unas responsabilidades que tienen, así como lo dijo en alguna parte, una raíz profunda que hay que estudiarla, que hay que darle muchas vueltas, y yo sí que le tengo que decir que yo me he sentido incómoda con varias de las cosas que ha comentado. Entonces, así como otras que me han parecido muy bien, así es que se los agradezco, me parecen bien, yo creo que también, así como nosotros reflexionamos cuando nos vamos a casa, usted debería reflexionar de varias de las cosas que ha comentado. A mí sí que me gustaría añadir, cuando yo hice esa referencia que queríamos que nos contaran qué es lo que sienten de los medios de comunicación, es precisamente eso. No eludir la responsabilidad que tenemos. He empezado diciendo que somos los primeros que cometemos el error de solamente dedicarnos a este tema cuando pasa un suceso y cada 25 de noviembre. Asumo que eso no debe ser así, que debiéramos, como bien ha dicho, dedicarnos a esto pues con mayor intensidad. Y desde luego, claro, la responsabilidad de informarnos y de poder trasladar a la sociedad una información veraz y bien documentada es nuestra, es evidente, no la eludo. Es precisamente lo que he querido decir, pero es por lo que les he pedido precisamente que nos transmitan eso, y que pues el ejemplo de cómo llamar a este tipo de episodios, precisamente porque es el primer problema con el que nos encontramos cada vez que nos ponemos a abordar este tipo de cuestiones. Es un ejemplo, pues bueno, igual muy de andar por casa, pero si partimos de ahí, pues ya se pueden imaginar un poco cuál es la dificultad a la que nos encontramos cada vez que abordamos estos temas. Sí que, sí, por supuesto, no hay otra forma de aceptar su crítica, es cierta, no tiene otra, pero sí que también lo que yo intentaba era precisamente que esa crítica pues no tengan reparo ninguno en hacerla, porque yo creo que de eso vamos a aprender y vamos a llevarnos de aquí pues la lección que debemos de llevarnos. Pero tampoco vamos a hacer de sparring, que esos son los editores los que se hacen cartas masivas y esas cosas, porque la sociedad puede... Bueno, perdón, termina, que es verdad, continuando con lo que dice él... Perdón, que continuando con lo que dice él, que la sociedad puede cambiar las cosas de manera individual o colectiva, cartas masivas, es decir, yo no voy a poner en marcha una iniciativa contra mi propio periódico, pero si hay algo que se hace mal y se empieza a hacer notar, pues bueno, en fin, yo doy ideas. Sí, yo también quería plantear lo mismo, que es eso, que justamente creo que lo que nosotros estamos haciendo aquí es pedir ayuda, en el sentido de que no sabemos cómo es. Yo creo que la responsabilidad de definir los términos, por ejemplo, sí que es nuestra, pero no lo podemos hacer libremente. Yo no digo, suena lo mismo amigdalitis que peritonitis, total suena igual, es una inflamación de algo porque termina en itis, pongo cualquier cosa. Pues no, consulto a un médico que me diga cuál es el término correcto. Pues en esto yo creo que hay que hacer lo mismo, que hay que recurrir a las personas que saben y que nos digan cómo hay que tratar las cosas correctamente, porque para mí no es lo mismo decir violencia familiar, violencia de género o violencia machista. Me parece que implican cosas diferentes. Y entonces hay que saber cuál es el término, pero yo no lo sé. Y a veces creo que los periodistas nos pasa un poco eso. Imagínate, o sea, por lo menos en determinados... Hay medios que tienen la fortuna de poder especializar a sus trabajadores. Y hay otros medios, muchos, en los que no. Entonces yo en el mismo día... A lo mejor escribo de violencia de género, de los precios en el mercado del pescado para Navidad, de un tema de economía dura de Caja España que tiene las hipotecas, que eliminar la cláusula suelo. Y por la tarde voy a hacer mañana una entrevista en Asadinos por un tema de las alegaciones del AVE.
Si yo tengo que ser especialista y saber los términos de cada uno de todas esas cosas, es que es imposible. Entonces, justamente lo que yo planteaba es que a veces necesitamos que nos ayuden en esa tarea. No es que eluda la responsabilidad, ni mucho menos, justamente lo contrario. Es decir, a ver, ¿cómo nos pueden ayudar para que lo hagamos mejor? Para tratar de poner esto en su justo término. No, si yo no estoy diciendo que las fuentes vengan a mí. Lo que estoy diciendo es que no viene de más que, por ejemplo, cuando las fuentes nos envían una nota de prensa, oye, pon esto, que lo hacen todo el tiempo. Y a nosotros bienvenido sea, pero a veces se da como sobreentendido y nosotros caemos en el error de darlo como sobreentendido y caemos en eso. Pero tú crees, pero ojalá yo pudiera investigar para cada cosa que la que escribo. Digo que lo que estás planteando con que lo busques en Internet ya te sale. Con que te leas el preámbulo de la Ley de Violencia de Género ya lo tienes. Claro, pero a veces no es tan sencillo en nuestra tarea. A veces yo creo que hay cierto desconocimiento. Y con esto no estoy defendiendo, creo que he empezado dejando muy claro que muchas veces metemos la pata y es lo que tenemos que intentarnos hacer. Pero a veces es imposible. A veces es imposible, es lo que estoy diciendo. Si yo imagínate si de cada tema que trato yo me tengo que leer una ley cuando tengo 22 minutos para publicar una noticia, porque me guste o no, esas son las limitaciones que impone mi medio y que yo no puedo cambiar. Pues ya me dirás, ¿cómo hago para en 20 minutos escribir, editar la foto y leerme el preámbulo de la ley? No me da tiempo, materialmente es imposible. Por eso estoy pidiendo ayuda, para que nos ayuden a hacerlo de la mejor manera posible. Y no quiero que esto suene a una justificación, ni mucho menos. Es una explicación un poco de cómo es nuestra tarea a veces. ¿Y cómo podemos ayudaros? Lo que te decía antes, precisando los términos, poniendo bien grande, no olvidarse de poner el teléfono de contacto. ¿Tú sabes la cantidad de notas de prensa que nosotros recibimos que no hay un teléfono de contacto? Ni siquiera para nosotros los periodistas para poder ampliar la información. No sabes la cantidad de notas de prensa que enviamos nosotras y no es una Que no crítica salen. negativa. No, ¿eh? no, sí, que ya lo luego es sé. que aparece la mitad. Sí. Y casi siempre lo que menos interés Era tiene. importante, pues a eso voy, a ayudarnos a poner, esto es lo importante, si no tiene nada de malo marcarlo, porque a veces nosotros no lo sabemos, pero no lo sabemos por ignorantes que somos, porque no conocemos de todos los temas, todas las cosas, todas las aristas, y luego tenés una breve. Yo tengo que meter una nota de prensa de 3 páginas en una breve. Mira, hay otra cosa que... Ojalá, cuando tienes mucho espacio y eso, a todos los periodistas nos encanta. Sí, para eso trabajamos. Pero a veces no puedes. Es simplemente eso. Es un pedido de ayuda. En decir, entre todos... Nosotros en Ileón la semana anterior, está bien, asumo, fue la semana del 25 de noviembre, que ya lo hemos dicho aquí y todo. Publicamos 9 o 10 artículos sobre el tema. No sé si hay otro medio en León que haya publicado tantos. Eso es lo que digo, asumo que fue la semana del 25 de noviembre, pero el resto del año también hay otros temas, o sea... Pero no creas que es por falta de compromiso. Es el Día de la Mujer y el día 25... Sí, y el día 1 es el del SIDA y el 15 de diciembre, el 8, o sea... Pero este es un problema social grandísimo. Sí, Que tienen que vincularse ustedes, nosotros, los medios y todo el mundo. sí, estoy de acuerdo contigo. Pero entonces no asumirlo como que sí y ya. O sea, ¿me entiendes? Nosotros hemos venido porque queremos ver cuál es la respuesta y cuál es el compromiso que el medio de comunicación tiene en esta situación de la violencia contra las mujeres. O sea, de los cursos y de lo que decía la compañera, también igual nos pasa a nosotros. Mandamos muchas notas de prensa, nos sacan la mitad, reducir lo que no nos interesa y lo demás Sí. que nos interesa. Bueno, por eso digo, El día que hay una mujer asesinada, estamos todos ahí, como los buitres. porque sí, porque esa es noticia amarilla a veces, eso sí interesa, ese día se venderá más el periódico. No, no te creas. Sí, porque la gente mira muchas cosas. Si el periódico dijera todo lo que vende, te aseguro que, bueno, Pero sería muchas totalmente sí- diferente. Pero vamos Oh. a ver, muchas situaciones, y en esto ha habido también mucha falla. O sea, yo ahorita, y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho la compañera, pero sí es cierto de que mucho depende de la educación y todo, pero el medio de comunicación es el medio que directamente llega hacia los usuarios, hacia los que estamos al frente de ustedes. Los jóvenes, ¿qué miran los jóvenes en la televisión? Lo que ustedes hablan. ¿Qué miran los niños? Los programas que colocan en la televisión. ¿Qué modelo queremos nosotros ofrecerle a nuestros hijos?
En la casa se pueden hacer muchas cosas, es la base, pero los medios de comunicación también son un tanto porcentaje de culpables de que toda esta sociedad también. Y nosotros salimos de la misma sociedad que vosotros. Sí, exactamente. Lo que estamos aquí en este espacio es porque queremos precisamente que podamos debatir con ustedes, que de aquí salga algo, porque precisamente la jornada es para ello, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos, que el compromiso sea mutuo. Bueno, yo vengo desde La Rioja, de Logroño específicamente. Tratamos de trabajar con todos los medios de comunicación, porque siempre en primera plana, cuando hay un delito por violencia de género, ponen ahí mujer inmigrante de tal país o tal país que sufre, pero nunca comentan lo que es el agresor y nunca publican las cosas reales como es. Violencia de género no solamente es el 25 de noviembre o el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Desde la asociación a la que yo pertenezco, Mujeres Latinoamericanas en La Rioja, Andelar, mandamos muchas notas de prensa importantes, haciendo recordar a los medios de la problemática social que hay. Pero, como dijo el compañero, mandar carta a la editorial o hablar con el director. Pero ¿qué pasa si un medio de comunicación está dominado o gobernado por el grupo político que está gobernando en ese momento? ¿Dónde queda la libertad de expresión de los periodistas? ¿Dónde queda el código deontológico que supuestamente deben de tener, como todos los profesionales tienen? ¿Cómo pueden respaldar su derecho a la libertad de opinar y de expresarse? Tienen que seguir siempre, claro, yo comprendo, es un puesto de trabajo que necesitan trabajar para mantener su vida y la de su familia, acatar y obedecer las órdenes del director, y ese director tiene que obedecer las órdenes del grupo mayoritario para que le sigan dando una subvención de dinero para que el periódico siga trabajando, excluyendo notas importantes, tan interesantes, que hacen diferentes colectivos en referente a esta problemática social. Esa es la pregunta que siempre me hago. Yo personalmente me he reunido con cada periodista y le he comentado, para que nosotros hagamos una noticia importante, porque lo hacemos, tenemos que tomarnos foto con un político para que salga nuestra nota publicada. Pues no, y no supieron qué responderme los medios de comunicación. Porque cada actividad que hacemos no es solamente recordar la violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar o violencia machista. Violencia de género lo sufren mi opinión personal, mujeres, hombres. Violencia doméstica es cuando es la violencia dentro del hogar, si es que no me equivoco, y violencia general es la que no es dentro del hogar, si no me dejo entender. Pero ¿por qué los medios de comunicación, ustedes que son periodistas, solamente nos llaman, como dijo la compañera anterior, nos llaman cuando pasa algo grave? A ver, la mujer doméstica, la mujer que cuida al anciano, la mujer, pero ¿por qué no llaman la mujer cualificada profesional inmigrante? Que hay muchas. ¿Por qué no publican las cosas positivas? Que como nuevos ciudadanos, claro, somos inmigrantes, que a mí esa palabra no me gusta decirlo porque somos nuevos ciudadanos que estamos aportando de diferente manera a esta comunidad, como ustedes en su momento fueron a América Latina u otro país y aportaron cosas muy positivas. ¿Por qué los periodistas también no nos llaman cosas importantes y se enfrentan a su director o a su editorial o a ese grupo político de turno que está? Gracias. Mira, yo sinceramente te digo que a veces, a veces no hay tantos fantasmas como parece. Sinceramente, tú mandas una nota de un medio de comunicación y pillas con un burro que está de jefe de sección en ese momento y no te publica la nota. La explicación es esa. No hay más explicación. Puedes tener mejor suerte en otra ocasión, que pilles con una chica que esté más preparada, o otro chico, habitualmente son las chicas las que se están tomando la iniciativa en los periódicos, en los medios de comunicación en general, de especializarse en este tipo de temas, porque les interesa por lo que sea, siempre son las chicas las que suelen especializarse, ¿no? Entonces, a veces no hay tantos fantasmas, de verdad. A veces no es que el editor diga que es que esto, que el otro, que maroto el de la moto, no. A veces simplemente pillas con un burro de jefe de sección que ve violencia de género y para él, lo de violencia de género a lo mejor, pues, también hay errores por vuestra parte. Es decir, los medios de comunicación no tenemos siempre... no siempre cometemos los errores y ni siempre la culpa es nuestra, ojo, porque yo he oído cosas con las que tampoco estoy de acuerdo. Los medios de comunicación creo que lo estamos haciendo francamente regular, tirando a bien, de cómo lo estábamos haciendo. Yo, bueno, la gente que se ríe, ahora me gustaría que me dijera exactamente por qué se ríe y cuáles son los datos concretos que tienes para reírse de lo que yo te digo. Yo digo que los medios de comunicación no siempre tenemos la culpa de todo. Somos mensajeros. La libertad de expresión existe.
en contra de lo que dice María Ángeles Basanta, que está bastante resentida con los medios de comunicación. Esa escritora ya tiene un resentimiento personal con ciertos medios de comunicación, se ha encontrado en su vida a gente bastante tal, y es el problema que ella tiene y es lo que nos ha contado aquí. Pero los medios de comunicación tampoco es eso, no tienen la culpa de todo, no tienen el poder de todo, no tenemos capacidad para hacer de la violencia de género un tema más o menos importante. Yo he dicho antes, y soy absolutamente sincero, cuando llega a una redacción un tema de violencia de género, os aseguro que se ponen las máximas precauciones que se ponen en cualquier asunto grave. Es decir, y os lo dije antes, con las hambrunas, con problemas realmente graves, porque es un tema que entendemos, que se entiende que es un tema muy, muy sensible, sobre todo pues, por las consecuencias que pueda tener. Hay cosas que se hacen muy mal, y yo me he hecho aquí un listadito en mi casa de cosas que hacemos mal y de cosas que hacemos bien. Y cosas que hacemos mal, y ya las habéis dicho entre todos, que no se indaga demasiado en la figura del agresor. El agresor parece algo invisible, nunca sabemos ni siquiera, que a lo mejor no es importante, pero no sabemos ni a qué se dedicaba, ¿no? Pero sin embargo, ya estamos empezando a hacer bien otra cosa, y es que ya no se han muerto 70 mujeres víctimas de malos tratos, sino que hay 70 hombres que han matado a otras tantas mujeres en casos de violencia de género. Es decir, los titulares ya están cambiando. Ya empiezan a ser 70 hombres, el balance del año ya se empieza a hacer con los titulares de 70 hombres han matado este año, Y eso también es importante. Esas cosas hay que reconocerlas, porque todo esto, nosotros efectivamente tendríamos que estar a la vanguardia del lenguaje, tendríamos que estar a la vanguardia de las leyes y de todo esto. Yo un poco, por respaldar lo que dice mi compañera, pues es verdad que el ritmo de trabajo muchas veces no llegas a especializarte como tú quisieras en los temas, y sobre todo en un tema tan difícil como este. Cosas que hacemos mal, que también lo has dicho tú, confundir el morbo con el interés social. Es cierto que los medios de comunicación no podemos generalizar, porque no son todos, sobre todo son las televisiones, y lo sabemos todos, ¿no? Son más bien las televisiones las que hacen, las que confunden la parcela o esa fina barrera entre el interés social de una noticia y lo que es morbo, espectáculo, etcétera. Y además tenemos que también recordar todos que si hay un antes y un después en este asunto, los medios de comunicación, es tras el asunto de 1997 del caso de Ana Orantes, Ana Orantes, ¿no?, aquella mujer que salió en televisión contando los horrores que había padecido, y al salir su marido la encharcó en gasolina, creo, y no fue así, ¿no? Y ahí hubo un antes y un después, yo creo, en el tratamiento o en la sensibilidad de los medios hacia este tema. Y hacemos más cosas mal. Otras cosas que hacemos muy mal, y es que no todo el mundo puede hablar de todo cuando publicamos una noticia sobre violencia de género. No podemos coger todo tipo de testimonios del vecino, del otro. Sí, era un hombre normal, ella tenía un amante, salía mucho desde que se empezaron a separar. Creo que todo eso ya se está empezando a dar menos, pero todavía se da. Todavía seguimos, seguimos no teniendo muy claro estas cosas, ¿no? Pero también hacemos otras cosas bien, como te decía antes, ¿no? Hemos eliminado muchas cosas de las informaciones que, no digo que tampoco esto tenga que ser muy bueno, porque es que es lo correcto, pero también os lo digo para que veáis lo que ha cambiado la profesión. Ya, lo que os decía antes, ya no se habla de hombres celosos, bebedores, etcétera, etcétera, que digamos que les exculpan directamente, ¿no? Como parece que se les quiere exculpar directamente. Todas esas cosas en el lenguaje periodístico han desaparecido, o están desapareciendo, no digo que del todo, ¿no? A los agresores, aunque no nos inmovimos mucho en su historia y tal, sí les identificamos. Por lo menos de alguna manera se identifica su comportamiento. Aunque no por razones jurídicas que todos sabéis, y que no vamos a publicar un nombre y unos apellidos, porque mientras hay un proceso judicial abierto, pues tampoco es de justicia para él, ¿no? O para la persona que esté en un caso así. Pues en fin, yo creo que hay de todo. Cosas bien hechas y cosas mal hechas. Y lo que decimos, que la gente, la sociedad, todo esto lo cambiamos entre todos, desde lo particular. Cada periodista, yo personalmente en mi periódico hay una persona que está especializada en este tema, que vamos, la conocéis todos, que es Ana Gaitero, supongo que mucha de la gente que estáis aquí, y es una persona que ha luchado muchísimo porque se mantenga una prudencia en este tipo de temas y tal, y yo, como lo he vivido de cerca, pues digamos que ya tienes una educación, ¿no?, de ver lo que, para que la sigues como modelo, etcétera, ¿no? Pero yo entiendo que haya medios en los que no tengan ningún tipo de modelo periodístico anterior, de generaciones anteriores, que sepa abordar este tipo de temas. Con lo cual, la sociedad, importantísimo. No digo que mañana
mandéis de emails por miles a un periódico para que se apruebe una ley, porque un periódico no aprueba leyes, pero si un periódico es persistente en un mismo error, un periódico, en fin, una radio, una televisión y tal, que lo hagáis saber y que hagáis saber, porque entre todos todo esto cambia. Y si ahora se ha dejado de hablar de hombres celosos que mataban a sus mujeres y tal, es porque habéis estado vosotros, las asociaciones, dando la paliza todos los días, llamando por teléfono, oye, que esto no es así, oye, y hay que seguir siendo pesados. Y llamar a las redacciones, pesados, entendedme, ¿eh? Hay que insistentes, ¿no? Hay que ser insistentes, hay que llamar a las redacciones de los medios y poner a las cosas yo creo que así cambian las cosas, que las cosas así por inercia no cambian. Marco, a ver, perdonad un segundo, quería responder a esta chica que antes ha comentado esto, y creo que tú, en relación al comentario que hice antes, creo que no lo interpretaste adecuadamente, aunque sí entiendo que es un problema muy complejo y muy delicado. Entonces, si en algún momento te molesté, quiero pedir disculpas. Eso respecto a lo que dije anteriormente. Respecto a lo que acaba de decir Marco, le tengo que contestar que en mi caso particular lo único que tengo es agradecimiento hacia los medios, porque el primer premio que gané me lo dio el actual presidente del Gobierno, precisamente. El primer premio que gané nacional me lo dio el actual presidente del Gobierno. Empecé a trabajar en León, he trabajado en medios nacionales en Madrid, muy importantes, en economía, y sí lo que sí aconsejaría a todo el mundo aquí, hablando de leyes, es que se aprendan de memoria la Ley General Presupuestaria de 2003, con sus modificaciones, que se lean los presupuestos del Estado y que lea la letra pequeña de las leyes que se aprueban todos los días, porque a lo mejor hacen descubrimientos y se llevan más de una sorpresa. Así que en mi caso, más que resentimiento, diría que agradecimiento, porque desde hace mucho tiempo lo único que he recibido son premios y gratificaciones. Ahora bien, a veces el tono con el que se dicen las cosas confunde, y como yo en Madrid di clase en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Literatura, le voy a contestar a Marco con esto. Lo que quería apuntar antes, porque no me gustaría ofender a nadie, es que detrás de todo gran problema, por eso hay que insistir en la educación, hay que hacer un trabajo profundo, personal, para que eso repercuta socialmente. Ni los periodistas salen de un ovni, ni los políticos salen de un ovni. Si es un país mediocre, los periodistas serán mediocres y los políticos y la gente que toma decisiones será mediocre. Yo creo que no, que hay gente con muchísima capacidad en España que lo único que espera es que le den una oportunidad. Antes apuntaba a esas leyes porque yo me las he tenido que estudiar y he hecho 2 máster, además de la licenciatura en periodismo y los cursos de doctorado. He hecho 2 máster y hablando de especialización lo digo porque un máster tiene 1 año de duración y te especializas. Con lo cual mi consejo es que todo el que esté presente, porque yo creo que hablo con causa y con razón, se estudie o lea por encima, aunque sea, la ley de régimen presupuestario y la de los presupuestos de este país para que sepa a qué van determinadas ciertas partidas presupuestarias, porque eso a lo mejor nos aclararía más de uno muchas dudas. ¿Vale? Así que de resentimiento nada. Y luego otra cosa, detrás, y esto lo que voy a decir es muy serio, detrás de toda persona, y eso se lo he oído a amigos míos, íntimos escritores, como Llamazares y Colinas y gente que se ha marchado de León, detrás de toda persona que destaca en una faceta u otra, siempre existirá, porque así se decide, personas que van a hacer una interpretación sui generis cuando es lucha y trabajo. Yo hablo de mí, de mi caso particular, que es como se explica. Cuando digo trabajo profundo, primero el primero, 2 másteres, así que a mí en concreto nadie, incluidos los libros que he publicado, me ha regalado ni esto. Así que si a mí nadie me lo ha regalado y lo hago y lo he hecho, los demás lo pueden hacer exactamente igual que yo. Eso es lo que quería decir, nada más. Eso es todo. Solamente 2 cosas muy breves, María Ángeles, tocaya.
En primer lugar, a mí me parece muy bien que tú tengas todos los triunfos del mundo y todos los trofeos del mundo y todos los títulos del mundo. ¿Sabes cuál es mi mayor título? Mis 2 hijos. Yo estoy criando sola a 2 hijos varones. Te hablo de varones. Mis hijos están educados en la igualdad, en el respeto y en la confianza. Simplemente porque su madre nunca ha tenido estudios. Pero ¿sabes cuál es mi mayor estudio? Mis hijos. ¿Sabes cuál es mi mayor logro en la vida? Ser buena madre para mis hijos y que mis hijos cada día se levanten con una sonrisa y que mis hijos jamás pasen hambre. Ese es mi mayor logro, mi mayor triunfo y mi mayor carrera, el ser buena madre y buena persona. Y a mis hijos les educo en el respeto, en la educación hacia las personas y que mis hijos el día de mañana no tengan que ser hijos maltratadores como lo han sido sus padres conmigo. ¿Me entiendes? Solamente quería decirte eso. Y sinceramente ha habido muchas mujeres que nos hemos sentido francamente ofendidas por las palabras que has dicho, entre ellas yo. Simplemente te agradezco todos tus triunfos, todos tus trofeos y todas tus cosas. Pero el mayor triunfo de una mujer es ser madre, ser buena persona y aun siendo una mujer maltratada como yo lo he sido y como lo soy, te puedo asegurar que el mayor triunfo que tengo es que mis hijos el día de mañana no sean maltratadores como lo han sido sus padres. Gracias. Vale, y yo me parece terrible lo que me estás contando. Mira, yo creo que no vamos a entrar en este debate. Claro, es que es un debate aparte. Y yo hablamos de medios de comunicación y mujeres inmigrantes, yo o simplemente cortamos. esa observación la hice respondiendo, porque cada uno sabe, que no debemos y yo entrar sé ya. por qué. Respecto a lo que tú dices, porque es muy serio, la respuesta no la tenemos nosotros, porque yo, y lo agradezco a la Fundación, he venido a moderar, simplemente, he hecho una introducción, moderar, y a que participe la gente. Y he dicho unas opiniones que creo que son importantes y admito la crítica. Y yo lo siento, yo cuando he dicho que las madres tienen mucha culpa, lo digo y lo mantengo. Y te puedo poner muchos ejemplos de eso. Bueno. No tengo estadísticas, pero es que lo he visto. Bueno, a ver si me deja hablar la garganta, que la tengo bastante hecha polvo. Volviendo a centrar un poco el tema, yo sí que os pediría como periodistas y que desterraréis determinados términos a la hora de precisar. A ver, como recurso que os oriento es que ante cualquier tema hay infinidad de guías de recursos que se editan. O sea, con tener una simple guía de recursos en el tema de mujer, en el tema de drogas, en el tema de lo que sea, de delincuencia, pues seguro que hay hasta guías editadas por la policía y todo lo que quieras. Entonces, ir a esas fuentes con una simple llamada o internet, como comentaba la compañera antes que mencionaba, porque es una forma de salir muy rápidamente de un posible malentendido, alguna posible mala interpretación o alguna posible mala definición. Lo digo porque vosotros en prensa sí que, aunque tendréis que escribir, lo malo que tiene la prensa es que escribís y queda escrito. Y sin embargo los periodistas, ya no vosotros, los de la radio, los de la televisión, cualquiera habla de cualquier tema. Yo estoy harto de ver debates en los cuales solo hablan periodistas. Y digo yo, ¿y dónde están los expertos? Se habla de genética y en lugar de haber médicos, genetistas, biólogos, hay periodistas hablando. Hablan de malos tratos en lugar de haber trabajadores sociales, psicólogos o algún afectado, que no siempre puede ser objetivo el afectado porque lo vive muy en primera persona, se dedica a hablar. No, hablan periodistas y cambian de hablar de astrofísica a de biología molecular. Entonces, que quizás vosotros, como sois los que tenéis que plasmar en un estilo periodístico, no en un estilo literario, y tenéis que concretar, sí que os pediría eso, una guía, tener en vuestro, no sé si lo tenéis, en vuestra estantería, pues unas guías pues de drogas, tal, de servicios sociales básicos, tal, de tal tema de menores, tal, y en un momento dado descolgar el teléfono, que seguro cualquiera de las asociaciones presentes o profesionales que tengáis contacto os resuelve muy rápidamente el problema. Sobre todo en aquellos aspectos que se hagan, en aquellos reportajes que se hagan de investigación, en los que son más extensos. En la nota de prensa, coincido con Milena que tenéis el tiempo que tenéis. También es cierto que muchas veces los editores, o algo yo pertenezco como asociado a la Organización Profesional de los Trabajadores Sociales, pero cuando estaba de secretario en la organización, mandamos notas de prensa escrito en negrita, lo importante publicar y lo cortaban por donde querían, que no tiene que ser cosa vuestra, los editores seguramente, no estoy echando la culpa a vosotros. Otro tema que sí que desterraría a la hora de precisar, yo vuelvo a preguntar, ¿qué nacionalidad es nacionalidad extranjera que sale todos los días? Debe ser la del país extranjería. No sé, yo obviaría, como decía Milena, creo que no es relevante el hecho de que sea extranjero, que sea rumano, que sea gitano o que sea, no es relevante.
De hecho, si en una semana salen, ahora mismo los rumanos son todos ladrones. Si mañana salen que 3 suizos son ladrones, pasado mañana la opinión pública cree que los suizos hay que echarlos a todos del país. Entonces, en esos temas es en los que a lo mejor hay que ser un poco más preciso. No decir mentiras, no hay ninguna nacionalidad que sea extranjera. No he visto yo ningún pasaporte que ponga país, extranjería. ¿Vale? Lo otro que se pone muchas veces, se pone situación ilegal a los inmigrantes. Indocumentado con ilegal. Indocumentado, que yo sepa, todos los que entran por Barajas entran documentados. Los que vienen patera, probablemente a lo mejor no, porque han tirado el pasaporte, han tenido una circunstancia y tal, pero todo el que entra por Barajas entra con un visado porque tiene que entrar por una aduana. Ahí no se escapa ninguno bueno, a lo mejor alguno. Entonces, eso sí que sería anécdota periodística para sacarlo, que se cuele por algún lado. Pero lo normal es que toda la persona esté documentada. Que esté en situación irregular es otra cosa distinta. Entonces, habría que precisar eso. Y, por último, sí que quería hacer a María Ángeles, y me he contenido la lengua por el hecho de que soy varón, y aunque tengo un lado femenino muy acusado, porque me gusta hablar en femenino cuando estoy dirigiéndome a un público que son la mayoría femenino, yo estoy en contra de esto de chicos, chicas, chicos, chicas en todos lados, porque al final nos perdemos, y la mayoría son chicas, yo me siento identificado si alguien se dirige a mí como mujer, no pasa nada. Vosotras tal, vosotras cual, yo me siento identificado, no me excluyo. Ha hecho mucho hincapié en educación, y encima con títulos, currículums, másteres y no sé cuántas cosas, ¿vale? Yo creo que la cuestión no es la educación a nivel académico, sino la educación a nivel de valores. Y el problema que tenemos ahora no es que haya una violencia que se genere y se focalice en personas de 60 años que viven en una dictadura, que vienen detrás, estoy hablando ahora de los nacionales, no de los extranjeros, que no sé las circunstancias de cada país concreto, tendrá una situación concreta. Pero en los nacionales de gente mayor podemos entender que pueden asumir, pero todas aquellas personas que en los 80 vivimos toda la revolución, la igualdad, compañeras mías que éramos iguales, y si nos teníamos que llamar con un insulto, nos llamamos con un insulto, o si nos teníamos que alabar, nos alabábamos, y éramos iguales a nivel sexual, a nivel de relaciones, y a todos los niveles, resulta que todos esos somos los que tenemos ahora los hijos que son o maltratadores o maltratadas. Entonces yo el problema no veo tanto en la educación. La época de los 80 todos teníamos, el problema que había en los 80 es que todo el mundo tenía títulos universitarios, estábamos accediendo a la universidad. O sea, no es cuestión de tener títulos y títulos y títulos, y tengo 18 másters y 14 carreras, no. Es la educación en valores, que quizás eso es lo que se ha perdido ahora. Es que no es incompatible. No, pero que digo que no es incompatible, pero no es lo exclusivo el tener eso. Yo tengo una amiga que no le denuncié porque me va a negar, pero yo sé que es una mujer maltratada, tiene 2 carreras, ¿y qué? Claro. El marido la trata como un trapo. Y yo por más que se lo digo, pues al final no me hablo con la chica. No me hablo justito, porque no podemos abordar ni en la mitad de los temas, porque la cuestión es que ella no tiene conciencia, o no quiere asumir el riesgo. Y no estoy echando la culpa, este es un caso concreto, pero tiene formación. Y hay otra gente que no tiene formación y da el paso adelante. Lo mismo que los criterios económicos. Se ha hablado de estadísticas. Afecta el maltrato a todos los estratos sociales. A todos, gente que no tiene nivel cultural más que el básico, y gente sale de vez en cuando, y es noticia de prensa, cuando alguien que es una fiscal de no sé qué, una abogada no sé cuánto, resulta que es mujer maltratada. Entonces no es cuestión de formación ni de independencia económica. Puede tener unos recursos a mayores para poder salir de la situación. ¿Cuáles? ¿Cómo, perdona? Según tú, si no es la educación, la independencia... No, la educación, me refiero a los valores, a la educación en valores, en el respeto, no en la educación académica, sino en el respeto, que es donde tal, porque dejamos en manos la educación, normalmente en manos del sistema educativo, que tiene su importancia, pero ¿cuántas veces sale en prensa el enfrentamiento entre padres y sistema educativo? Sí. Hoy día tú vas por la calle y a un chaval de 14 años o de 13 años le llamas la atención, por así decirlo, y el problema no lo tienes con el chaval que te llama hijo de puta, porque te lo llamaba hace 10 años también, o cuando en los 80 si alguien te llamaba la atención, le insultabas. Es que te viene el padre, te denuncia, te prepara un pollo de la leche, y dices, no, es que su hijo estaba rompiendo retrovisores de un coche. Entonces, el problema es la educación en valores y lo que se está transmitiendo desde todos los sitios. Volvemos a educar a nuestros hijos dejándoles ver la televisión lo que quieran, valorando situaciones de violencia, y no estoy hablando de violencia de guerras, de vaqueros, como decía el otro día un periodista en la radio. Nos hemos criado todos con la guerra de las galaxias, todas estas cosas, y no toda la gente que hemos visto esas cosas vamos a ser violentos por naturaleza, sino que estamos creando otros estereotipos que vemos. ¡Ay, qué bonito! El Disney Channel. ¿Qué están transmitiendo en el Disney Channel a los niños? O sensación de vivir. ¿Qué están transmitiendo? Los estereotipos que estabais comentando. La chica tiene que complacer al hombre y el hombre tiene que ser el machito. Entonces, quizás los valores es lo que está perjudicando a todos, y en eso somos culpables todos. Ni las madres, como decía
la compañera que estaba allá atrás, ni el sistema educativo ni todo. Es una cuestión general. Parte tienen los periodistas cuando ponéis hincapié en algunas cosas, parte tenemos todo el resto de la sociedad. Entonces, la educación yo no le quitaría lo de, que quizás lo centraste, o por lo menos yo lo interpreté mucho, en el sistema educativo, en la cualificación profesional, y lo centraría más en una educación en el tema de valores. Valores en el sentido de respeto, no estoy hablando de valores religiosos ni cosas, en el sentido de respeto, de tolerancia, de apoyo entre las personas. ¿Vale? Solo esa reflexión. Muy bien. Bueno, varias de las cosillas que quería decir. Bueno, yo soy una colega, yo soy periodista, trabajo en radio y bueno, me he sentido un poco de su lado, aunque también soy parte de una asociación de mujeres que se dedica a comunicación y género y bueno, pues también me siento de este lado, ¿no? Pero bueno, por poner algunas cosillas. Es verdad que en la formación de periodismo no hay una asignatura de ver y de criticar a los medios, ¿no? Que tendría que ver toda esta visión como público que podríamos tener si fuéramos un público crítico, ¿no? Lo de verdad que funciona. Yo soy una de las primeras que a veces cuando algo me molesta de la tele o lo que sea, es verdad que hay que amarse de paciencia, hay que saberlo escribir y tal, pero quejarse está bien. Quejarse, pero bueno, tienes que argumentar también, ¿no? Lo que no es fácil. O sea, también ser un público crítico no es, lleva una exigencia, ¿no? A ver, ¿qué critico? ¿Qué le tengo que decir a ese informativo que es lo que me ha caído mal, ¿no? Una de las últimas cosillas que escribí a la web de Televisión Española era que en la gala de los Goya tenían así colgado en internet todas las fotos de las actrices, ¿no? Todas con el modelito y tal, ¿no? Pero ellas siempre posando todo el tiempo, ¿no? Y ellos, pues así súper trajeados, ¿no? Súper así guapos y así muy sin pose ni nada, ¿no? Entonces yo escribí y dije que en primera, ¿por qué hacían eso? Que la televisión española, que era la de la gala, bueno, que por qué no evitaba quitarse esas cosas, o sea, esos estereotipos, ¿no? Porque a las mujeres posando con un modelito y a los tíos ni posando, y bueno, y además todos son uniformes, porque de ellos no se distingue un traje del otro, ¿no? Porque todos van igual. Pero, y bueno, eso, y su respuesta era, vaya, sin demasiada explicación, diciendo que bueno, que era una de las cosas vistosas de la gala y que bueno, que eso era fastuoso y tal. Bueno, una respuesta malísima, ¿no? Pero bueno, aún así, he hecho algunas otras así críticas o cosas así, ¿no? Eso vale. Hay el periódico, me parece que es, de Cataluña, tiene una figura muy reciente de una mujer que vigila el tema de cómo se maneja todo el lenguaje no sexista y en el periódico de Cataluña. ¿Vale? Es también una figura que creó el mismo periódico y que la gente se le puede dirigir para quejarse. Que está muy bien, es una figura muy interesante. Mismo Televisión Española, Radio Televisión Española, tiene un código, fue uno de los primeros códigos que sacó con el tema de violencia, que se puede buscar perfectamente en Internet, está o sea, que está libre, que se puede bajar. Es verdad que habría que decirles que muchas de esas cosas ellos mismos no lo cumplen, muchas veces, aunque han modificado, pero creo que son materiales que hay mucha gente que ya lo hizo, ¿vale? O sea, que se pueden consultar. El periódico público, sé que hizo justamente el mismo periódico, invitó a una maestra nuestra que se llama Pilar López Díez, que yo no sé si alguna la conoce. Bueno, ella dio un curso allí sobre lenguaje no sexista y sobre manejar el lenguaje con temas de violencia de género, y ellos mismos en el periódico, después de ese curso, hicieron su decálogo. O sea, entre toda la redacción que participó en ese grupo, hizo su propio decálogo. Lo publicó el mismo día que acordaron. En fin, que los periódicos es verdad que sí que han dado pasos, ¿no? En ese sentido, y bueno, y creo que están abiertos para, no sé, Milena decía, bueno, como que, bueno, pues ahí se habla de términos, ahí se habla sobre las fuentes, en fin, yo creo que un montón de cosas que nos valen a los periodistas, ¿no?
Y es verdad que bien reconocía Marco, que todos estos códigos, que hay muchísimos, los sindicatos de periodistas tienen el suyo, me parece que el Colegio de Periodistas de Cataluña también tiene el suyo, etcétera. Que la verdad, como bien decía Marco, fueron también muy empujados y muy exigidos, y bueno, por las organizaciones de mujeres. No sabes la cantidad de las redes de mujeres que formamos aquí, la cantidad de cartas y de cosas que circulan en nuestros correos para mandar, que si salió un anuncio, que si ayer le entrevistaron a no sé quién y que lo hicieron fatal, que si salió, bueno, o sea, es verdad que hay una red de las organizaciones de mujeres que se mueve mucho en ese ámbito de la queja constructiva, con la idea de que, y es verdad que algunos de esos cambios han sido mucho por ese empuje, ¿no? Y es verdad que desafortunadamente en la carrera de comunicación no hay esa asignatura de periodismo con visión de género, la de utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, y bueno, y eso, ¿no? Que yo creo que los periódicos, depende de los medios en los que estemos, a veces se puede formar un pequeño grupo que a lo mejor entre varios pues hacen su propio código, o por lo menos luego es verdad que los tiempos son implacables, ¿no? Son implacables, de 20 minutos tienes que escribir 3 notas. Yo no lo haría. Yo misma me reconozco que soy de las que más se tardan. Pero desafortunadamente estamos en un medio que es así, y bueno, y yo creo que en este caso es peor para el medio. Si mi jefe quiere o mi jefa quiere que en 20 minutos haga 3 notas, pues yo se las hago, pero van a salir como están. Ahora depende, supongo que ellos exigirán cierta calidad, ¿no? Pero bueno, los códigos estos están ahí libres por internet, o sea que yo creo que están súper bien trabajados, muy currados, y que ahí se habla de términos, de eso, de las fuentes, en fin, y yo creo que por ahí también puede ser útil. Yo traía hoy para que comentáramos, que luego si se quieren acercar para que lo vean. ¿Hola? ¿Se me oye bien? Esto que está aquí, está copiado, digamos, es un decálogo que publicó el viernes pasado, el 25, la FIP, la Federación Internacional de Periodistas. Y que yo lo tomé de la web de la Asociación de Periodistas de León, que lo publicó el mismo viernes en su web. No estamos hablando de que, digamos, no se trata de negligencia, ni de que no sepamos que está, ni que no lo busquemos. Simplemente yo creo que lo que hemos intentado aquí un poco es, en esto de que ustedes nos trasladen a nosotros cómo se ve desde el lugar del público, y nosotros desde cuáles son las limitaciones que tenemos como periodistas. Ojalá yo tuviese toda la tarde para escribir un artículo. Eso es un lujo que yo no me puedo dar. Yo tengo 16 años trabajando como periodista. Quiero decir que siempre he tenido libertad de expresión. A mí nunca me dijeron que no publicara nada. Nunca, ¿eh? Ni de temas, ni de... o he tenido mucha suerte y he trabajado en medios con criterio, en el que siempre el criterio, ¿cuál ha sido? Oye, ¿lo tienes documentado? Sí, pues, ¡hala! Adelante. Y sigue siendo. A veces desde fuera parece como que esto fuese un mundo, lo que decía Marco, aquí hay muchos fantasmas, que no lo hay. Simplemente hay limitaciones, llamémosle materiales, el espacio. Resulta que tú me enviaste una nota de prensa buenísima en un día en el que estallaron 4 tremendas super noticias y no entró. Y no entró. O sea, y no hay ni mala fe de nuestra parte, ni poca voluntad, ni poco compromiso. Es simplemente que, así como hay cientos de asociaciones que trabajan con el tema de mujeres, hay cientos de asociaciones que trabajan con discapacidad, con inmigración, con cientos de miles de temas, y todos reclaman el mismo espacio y tienen el derecho al mismo espacio. Entonces, es difícil, es una cuestión de limitaciones, de tomar decisiones, que hay días que igual hasta te equivocas en la decisión que tomaste. Y dices, bueno,
le voy a dar más importancia a esto porque hoy me parece que es más relevante. Todos los días estamos tomando decisiones, pero somos personas los que hacemos medios de comunicación. No salimos no nos trajo la cigüeña y nos puso ahí a hacer estos productos no sé, los medios de comunicación de masas. No, somos personas, somos periodistas, que tenemos las mismas limitaciones que todos y que hay días en los que no puede. Insisto, no quiero que esto suene a una justificación sin más, sino a tratar de acercar realmente cuáles son las limitaciones que a veces tenemos. Y en eso el afán por la precisión hay que tenerlo siempre. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo soy un inmigrante. Y lo digo, y yo estoy orgullosa, y yo no soy nueva ciudadana. Yo no tengo ciudadanía española. Entonces yo soy inmigrante. Y estoy orgullosa de serlo. Si mis 4 abuelos fueron inmigrantes que fueron a Argentina desde Europa. El problema es que la palabra inmigración está asociada con un contenido negativo. No que yo no pueda decir que soy inmigrante. Yo soy inmigrante y a mucha honra. Y elijo vivir en un país que no es el mío. Claro está, hay gente que no puede elegirlo, que vive aquí o en otro país por circunstancias de fuerza mayor. Entonces, ¿qué tiene de malo? El problema es empezar a hacer estos eufemismos y estas cosas. No, las cosas como son. Y yo creo que como periodistas todos tratamos de hacerlos, que a veces no te sale y a veces no te sale, ¿sí? O seguramente yo creo que todos vosotros en algún momento sabe de que en su propio trabajo no hace las cosas exactamente como le gustaría que le hubiesen salido. Pero no por factores externos, porque hay un editor. A veces tú decías, te cruzas con un burro, un editor que recibe la nota de prensa. Sí, y hay veces que la recibes tú y no la viste. Y no la vi. Y es un error. Simplemente, que no tiene ninguna explicación por detrás. También nos equivocamos los periodistas. Y muchas veces. Y luego vi, y mira, te voy a decir para que veas el nivel de tontería con el que pueden funcionar las cosas. A un medio de comunicación más o menos grande, no me quiero imaginar lo que debe ser el diario, porque nosotros, que somos un periódico pequeño y nuevo, recibimos, te diría, por lo menos más de 100 correos electrónicos al día. Entonces tenemos como norma que cuando todos los periodistas tenemos acceso al mismo correo electrónico, ¿no? Entonces tenemos como norma que cuando alguien considera algo importante para publicar, pero no puede hacerlo en ese momento porque estás haciendo otra cosa, lo deje como no leído. ¿Sabéis lo que significa no leído en el correo? Pero a veces vino alguien por detrás, lo leyó, pasó como no leído, y en los 100 y pico de correos que llegan al día, no lo viste más. Igual, y muchas veces a mí me pasa que estoy en casa y digo, ¡ostras! Tenía la nota de prensa de no sé quién y no la metí. Y eso que los medios digitales tenemos la enorme fortuna, que no tenemos limitación tanta de espacio como un diario. Yo he trabajado 9 años en un periódico de papel y sé lo que es, que te entra lo que te entra. Tenés 32 páginas. Y toda la información tiene que entrar en 32 páginas, todos los días. En los digitales tenemos un poco más de libertad en ese sentido. Porque yo puedo publicar 30, 40, 50 o 60 noticias al día. Está bien, no todas van a ir a la portada, porque la portada es limitada como todos los espacios físicos. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. Que no hay ni falta de compromiso, ni mala fe. Hay errores humanos como cometemos todos. Hay limitaciones propias. Cada día es un mundo. Yo te aseguro que a lo mejor tú envías una nota de prensa. Siempre se lo aconsejo a la gente que trabaja como agente de prensa. Envía una nota de prensa un domingo por la tarde. Te llevas una página el lunes. Seguro. Porque los domingos el caudal informativo. Y yo te aseguro que tú envías una nota de prensa hoy y capaz que ni entra. Porque hoy aquí en León ha habido 5 o 6 temas muy grandes. Y chao, y no entró. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que es falta de compromiso porque no te publicamos la nota de prensa hoy? Es que no se puede. Hay días que no puedes. Entonces, un poco, yo creo que es lo que decía Marco. Creo que vamos progresando en tratar de hacerlo mejor. Yo decía, él dice hace muchos años, yo vengo de Argentina y hace 5 años en Argentina, cuando yo todavía trabajaba allí, escribíamos crímenes pasionales. 5 años. Y creo que quizá Argentina no tiene un problema de machismo aceptado socialmente como el que quizá hay aquí. En el que yo misma me he encontrado con gente que dice, no, bueno, si eso era lo normal. ¿Sabes? Lo de darle una hostia de vez en cuando a la mujer, a la paisana, como te dicen aquí. Entonces,
van cambiando las cosas, pero bueno, por eso yo decía, si nosotros creyéramos que lo hacemos bien, no pediríamos ayuda. ¿O para qué voy a pedir ayuda yo con algo que considero que hago bien? Es que nos falta progresar, pero bueno, mi intención con esto no era poner justificaciones, sino que tratar de que se entienda las limitaciones que a veces tenemos los periodistas, que hacen que a veces las cosas no salgan como a vosotros les gustaría. Y es lo que digo, claro, vosotros trabajáis en este tema, pero hay otros temas también, y todo el mundo quiere la portada, por así decirlo, por poner un eufemismo. Y entonces, bueno, y si yo voy a mi editor a lo mejor mañana y le digo, quiero publicar 9 artículos sobre violencia de género, y no es la semana del 25 de noviembre, y me va a decir, oye, pero tú ¿qué tomaste? O sea, no, tenemos que tener, porque los medios trabajamos con noticias. Y a veces las fechas, que a lo mejor a ustedes les molesta mucho lo de la fecha, lo del 25, es una oportunidad hermosa para que salgan contenidos que a lo mejor de otra manera no saldrían. Y si tienen que salir la semana del 25, pues que salgan la semana del 25, pero que salgan. Porque a lo mejor ni eso. Porque mañana es el día de, lo que decía antes, el 1 de diciembre es el día de la lucha contra el SIDA internacional. Probablemente van a haber artículos de eso. Es el día de la discapacidad. Y bueno, si hay una fecha que nos permite anclar la información y hacer que salga, pues adelante. Que sí, que entiendo que además del 25 lo saquemos, no sé, el 17 de enero, pues vale, lo sacamos el 17 de enero, pero a veces no se puede. Entonces, de eso se trata. Si yo puedo tirar del 25, pues tiro del 25. Que prefiero tirar del 25 y no que no salga nunca. Bueno, que me ha tocado el papel de moderadora, lo siento. Estaba tomando nota de lo que estaba diciendo Milena. Que bueno, que agradezco mucho a la Fundación la invitación. Que en el caso de que me haya interpretado alguien mal, alguna expresión, que lo siento mucho, que yo lo que trato es de clarificar un poco y a veces ni siquiera nosotros mismos tenemos ciertas cosas claras. Aunque creo que en este aspecto lo tengo bastante, pero sí sigo pensando que es una lucha personal. Y luego pues agradecer, bueno, a la Fundación y a mis compañeros. Y si ha servido para reflexionar, como decías tú antes, pues estupendo. Nada más, gracias. No, a mí que no me pregunten nada. Por Dios. Pero este tío, ¿para qué me dice a mí eso?